Era un viernes normal en Hermosillo, el tipo de día de junio en que el sol del norte de México ya calienta con esa intensidad seca y sin negociación que los sonorenses conocen de memoria y que a mediados del año convierte las calles en superficies que reverberan calor desde el pavimento hacia arriba. Los padres habían dejado a sus hijos en la guardería temprano, como todos los días, con el beso apresurado de quien tiene trabajo al que llegar, con la confianza sin fisuras de quien entrega lo más valioso que tiene en sus manos a una institución del Estado, a un lugar diseñado específicamente para cuidar a los más pequeños mientras los adultos salen a ganarse el sustento. Era el 5 de junio de 2009, eran las 3 de la tarde, y en la guardería ABC de la colonia Álamos, 49 niños iban a necesitar que alguien los salvara antes de que el humo los alcanzara. No todos pudieron ser salvados. Lo que ocurrió esa tarde en Hermosillo no fue una tragedia que cayó del cielo sin aviso. Fue el resultado de una acumulación de complicidades, de negligencias sistémicas, de un modelo de negocio construido sobre la opacidad y el favoritismo y de una cadena de omisiones institucionales vistas en retrospectiva, resultan tan claras y tan condenatorias que cuesta trabajo entender cómo fue posible que nadie las detuviera antes de que llegaran a su consecuencia más brutal. 49 niños murieron. 76 sobrevivieron con secuelas físicas de diverso grado y una comunidad entera, un país entero, tuvo que mirarse en el espejo de lo que esa guardería representaba y decidir si era capaz de sostener esa mirada. Para entender guardería ABC hay que entender primero cómo funcionaban y en buena medida cómo siguen funcionando las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social en México. El IMSS, como institución de seguridad social, tiene la obligación de proporcionar servicio de guardería a las madres y padres trabajadores asegurados. Sin embargo, la capacidad de sus propias instalaciones es insuficiente para cubrir esa demanda. Para resolver esa brecha, el IMSS desarrolló un esquema llamado de guarderías subrogadas, en el que particulares, empresas o personas físicas administran guarderías que operan con recursos del instituto y bajo su supervisión teórica, el IMSS les paga una cuota por cada menor inscrito. Los particulares se encargan de las instalaciones, el personal y la operación diaria. En teoría, ese esquema debía funcionar con mecanismos de supervisión rigurosos. Las guarderías subrogadas debían cumplir estándares específicos de infraestructura, de capacitación del personal, de seguridad. El IMSS tenía la obligación de verificar que esos estándares se cumplieran mediante inspecciones periódicas. En teoría, el esquema de subrogación no era en sí mismo una idea sin fundamento. En muchos países, los servicios públicos se prestan a través de operadores privados bajo supervisión estatal y con resultados aceptables. La clave siempre está en la calidad de esa supervisión. Cuando la supervisión funciona, el modelo puede ser eficiente y beneficioso. Cuando la supervisión está capturada por las mismas relaciones que deberían vigilar, el modelo se convierte en un mecanismo para privatizar ganancias mientras se socializan riesgos. En el caso del IMSS y sus guarderías subrogadas en el norte de México, la evidencia que emergió después del incendio apuntaba con claridad hacia el segundo escenario. La guardería ABC, cuyo nombre legal completo era Centro de Atención Infantil Kinder ABC, operaba en un local que originalmente había sido una bodega. Fue adaptada para funcionar como guardería, pero las adaptaciones tenían problemas que cualquier inspección seria habría detectado. El inmueble compartía pared con una bodega de materiales inflamables, telas, cartón, plásticos y otros materiales de una empresa privada que operaba en el predio contiguo. No había muros cortafuego entre ambas propiedades, no había sistemas automáticos de detección y supresión de incendios, las salidas de emergencia eran insuficientes para la cantidad de niños que la instalación atendía, el personal no tenía la capacitación adecuada para actuar en caso de emergencia, y los registros del IMSS indicaban que la guardería había sido inspeccionada y que cumplía los requisitos. Esos registros eran, según todo lo que se estableció después en las investigaciones, falsos o profundamente incompletos. Pero la guardería ABC no era simplemente un caso de negligencia operativa, era también un caso de lo que en México se llama, con una expresión que tiene mucho peso político y cultural, el negocio de los cuates. Porque la guardería no era propiedad de personas anónimas. Era propiedad parcial o totalmente, según las distintas versiones que circularon durante el proceso de investigación, de personas con vínculos directos con funcionarios y políticos del estado de Sonora. Familiares de personas en posiciones de poder en el gobierno estatal tenían participación en la sociedad que administraba el negocio. Eso no es un rumor ni una acusación sin sustento, quedó documentado en las investigaciones posteriores y es fundamental para entender por qué la guardería operaba como operaba,
por qué nadie había puesto el freno que cualquier inspector independiente habría puesto. Cuando el dinero del Estado llega a manos de quienes tienen conexiones con quienes supervisan ese dinero, la supervisión deja de funcionar como debería. No necesariamente porque exista una instrucción explícita de hacer la vista gorda, aunque en algunos casos eso también ocurre, sino porque el sistema informal de relaciones, de compromisos, de favores cruzados, genera una atmósfera en la que la vigilancia rigurosa se convierte en algo incómodo, en algo que nadie tiene un incentivo concreto para ejercer. La bodega adaptada pasa a la inspección, los extintores insuficientes pasan la inspección, las salidas de emergencia bloqueadas pasan la inspección, y los niños siguen llegando cada mañana porque sus padres confían en que el IMSS ha hecho su trabajo. Este tipo de corrupción no siempre tiene la forma dramática de el funcionario que recibe un maletín de dinero a cambio de mirar hacia otro lado. A veces tiene formas mucho más banales y mucho más difíciles de perseguir penalmente. La llamada que no se hace para no incomodar a quien concedió el contrato, el informe que se redacta marcando casillas, sin verificar su contenido, la inspección que dura 20 minutos en lugar de 2 horas, porque el inspector sabe, sin que nadie se lo haya dicho explícitamente, que más tiempo significaría encontrar más problemas, y encontrar más problemas significaría complicaciones que nadie quiere. Esa banalidad de la negligencia institucional es quizás más peligrosa que la corrupción explícita, precisamente porque es más difícil de ver, de nombrar y de castigar. El 5 de junio de 2009, pasadas las 3 de la tarde, en la bodega de materiales inflamables que ocupaba el predio contiguo a la guardería, comenzó un incendio. Las causas exactas del origen del fuego fueron objeto de investigación y de debate, pero lo que está fuera de discusión es lo que ocurrió después. El fuego se extendió con una velocidad devastadora, precisamente porque los materiales almacenados en esa bodega eran altamente inflamables y porque no había ninguna barrera efectiva que impidiera que las llamas y el humo pasaran hacia el espacio donde estaban los niños. En la guardería había en ese momento alrededor de 140 menores, la mayoría entre pocos meses y 4 años de edad. El humo entró antes que las llamas. El humo negro denso cargado de monóxido de carbono y de los gases tóxicos que produce la combustión de materiales sintéticos inundó los espacios interiores en cuestión de minutos. Los niños más pequeños, los que todavía no caminaban, los que estaban en sus cunas, no podían moverse por sus propios medios, dependían completamente de los adultos que estaban con ellos. Algunos trabajadores de la guardería respondieron con valentía. Sacaron a tantos niños como pudieron, quebraron ventanas, pasaron bebés hacia afuera por los marcos, actuaron con una urgencia desesperada que habla de personas que en el peor momento hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, pero lo que tenían era poco. No tenían una ruta de evacuación clara y practicada, no tenían el entrenamiento para manejar una emergencia de esa escala, no tenían sistemas automáticos que les hubieran dado más tiempo, y los niños más pequeños, los que estaban en la sala de cuna, en el fondo del edificio, fueron los más difíciles de alcanzar. Los bomberos llegaron, los padres que estaban cerca llegaron antes que los bomberos, algunos de ellos quebrando ventanas con las manos, trepando por los muros, haciendo lo que cualquier padre haría cuando sabe que su hijo está dentro de un edificio en llamas. El caos fue total y fue comprensible. Las imágenes que los medios de comunicación capturaron esa tarde en la entrada de la guardería son de las más desgarradoras que la televisión mexicana ha transmitido en su historia. Padres que intentaban entrar, padres que recibían a sus hijos inconscientes, padres que buscaban con los ojos entre los niños sacados afuera buscando la cara de su propio hijo. 49 niños murieron. Algunos en el lugar intoxicados por el humo antes de que pudieran ser rescatados. Otros en los hospitales de Hermosillo durante las horas y los días que siguieron, con quemaduras severas, con daño pulmonar irreversible, con los pequeños organismos luchando contra una devastación para la que no estaban hechos. El niño más pequeño entre los fallecidos tenía 7 meses. Los hospitales de Hermosillo no estaban preparados para recibir de golpe a decenas de niños con quemaduras graves e intoxicación severa. El personal médico hizo todo lo que pudo con los recursos disponibles y en muchos casos hizo más que eso, pero las unidades de cuidados intensivos pediátricos de la ciudad tenían una capacidad limitada y cuando esa capacidad se desbordó, fue necesario trasladar a algunos de los niños más graves a hospitales de otras ciudades, a veces en condiciones que añadían riesgo sobre el riesgo. Hubo niños que murieron durante esos traslados o poco después de llegar a instalaciones más equipadas.
Cada hora que pasaba en los días siguientes al incendio traía la noticia de otra muerte, de otro nombre que se añadía a la lista. Esa acumulación de pérdidas, gota a gota durante días, fue una forma de tormento adicional para las familias que esperaban en los pasillos de los hospitales sin saber si su hijo iba a sobrevivir. 76 niños sobrevivieron, pero muchos de ellos con secuelas que cambiarían sus vidas, daño cerebral por falta de oxígeno, quemaduras que requerirían cirugías durante años, problemas pulmonares crónicos, traumas psicológicos que los especialistas advirtieron desde el principio que serían profundos y duraderos. La supervivencia, en varios de esos casos, no significaba quedar intacto, significaba cargar con las consecuencias de esa tarde por el resto de la vida. Hay familias que debieron enfrentar, después del incendio, una vida completamente reorganizada alrededor del cuidado de un hijo con necesidades especiales que la tragedia había creado, que tuvieron que dejar empleos, adaptarse económicamente, aprender sobre procedimientos médicos que nunca imaginaron que tendrían que aprender, coordinar con especialistas, navegar un sistema de salud que no siempre estuvo a la altura de lo que sus hijos necesitaban. La dimensión económica del daño causado a esas familias fue enorme y frecuentemente invisible en el relato público, que tendía a centrarse en los muertos y en la indignación política, sin detenerse suficientemente en la realidad cotidiana y sostenida de quienes sobrevivieron con secuelas. Hermosillo entró en un duelo colectivo que no tiene comparación en la historia reciente de la ciudad. Una comunidad entera de madres y padres que habían llevado a sus hijos a esa guardería, que habían confiado en esa institución, que habían creído que el Estado los protegía, se encontró de repente frente a la evidencia más brutal de que esa confianza había sido mal depositada. El dolor de los padres de los niños muertos era inconmensurable, pero también era profundo y legítimo el de los padres de los sobrevivientes que cargaban secuelas, que miraban a sus hijos y sabían que algo había quedado roto para siempre. Hermosillo es una ciudad de poco más de 1 millón de habitantes, lo que en términos sociológicos significa que los grados de separación entre sus vecinos son cortos. La mayoría de las personas que vivían en la ciudad tenían a alguien conocido entre las familias afectadas o conocían a alguien que los conocía. Esa proximidad convirtió el duelo en algo difuso y omnipresente durante semanas y meses. El vecino del trabajo que tenía un sobrino en la guardería, el compañero de escuela cuya prima había perdido a su hijo, la señora del mercado que lloraba sin que nadie se lo preguntara, porque el nombre de uno de los niños muertos era el mismo que el de su nieto. El dolor de pasta de conchos había sido el dolor de una comunidad minera específica. El dolor de guardería ABC se extendió por toda la ciudad, porque en todas partes había alguien que podría haber sido una de esas familias. Si estás viendo este documental y sientes que estas historias merecen ser contadas y recordadas, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí no contamos tragedias por morbo, sino porque creemos que la memoria es una forma de justicia cuando la justicia institucional no alcanza. La respuesta del gobierno fue inmediata en su visibilidad pública y profundamente insatisfactoria en su sustancia. El presidente Felipe Calderón visitó Hermosillo, expresó condolencias, prometió investigaciones. La titular del IMSS en ese momento y varios funcionarios del área de guarderías presentaron sus renuncias en los días siguientes. Se anunció una revisión de todas las guarderías subrogadas del país. Hubo declaraciones de que se actuaría con toda la fuerza de la ley. Las familias de las víctimas observaron todo eso con la atención de quienes saben que las declaraciones públicas son el primer acto de un teatro que puede terminar de muchas maneras, no todas ellas en justicia real. Y su desconfianza resultó, con el tiempo, completamente justificada. Las investigaciones penales que se abrieron después del incendio derivaron en procesos que se extendieron durante años y que enfrentaron una resistencia legal sistemática por parte de los acusados y sus abogados. Los dueños de la guardería y varios funcionarios del IMSS y del gobierno estatal fueron señalados como responsables. Hubo órdenes de aprehensión que tardaron en ejecutarse o que encontraron a sus destinatarios fuera del país o protegidos por recursos legales que el sistema les permitía interponer casi indefinidamente. Las condenas, cuando llegaron, fueron objeto de apelaciones que alargaron aún más un proceso que las familias vivían como una segunda tortura, más lenta y más fría que la primera, pero no menos dolorosa. Las madres y los padres de las víctimas, organizados en el Movimiento 5 de Junio, se convirtieron en una fuerza política y moral que nadie esperaba que emergiera de ese dolor. Eran en su mayoría personas sin experiencia en activismo, sin conocimiento previo de cómo funciona el sistema legal, sin conexiones en los círculos de poder que se enfrentaban. Eran madres que habían perdido a sus hijos y que decidieron que esa pérdida no podía quedarse sin respuesta, que alguien tenía que responder, que México tenía que mirar lo que había ocurrido y no desviar la vista. Lo que hizo especialmente difícil la lucha del Movimiento 5 de Junio
no fue solo la complejidad del sistema legal, fue la dimensión política de lo que estaban enfrentando. El caso tocaba intereses de familias con poder en Sonora, un estado gobernado en ese momento por Eduardo Bors, del Partido Revolucionario Institucional, cuya esposa y cuyas cuñadas tenían vínculos directos con los dueños de la guardería, según las investigaciones periodísticas de los meses y años siguientes. Eso no significa necesariamente que hubiera una instrucción directa de proteger a los responsables, pero sí significa que quienes debían investigar tenían razones personales y políticas para no investigar con toda la profundidad y la independencia que el caso exigía. Y en México, como en cualquier parte del mundo, cuando quienes investigan tienen conflictos de interés que no se reconocen ni se gestionan, la investigación raramente llega a donde debería llegar. Mariana Cano, que perdió a su hijo Sofía en el incendio, se convirtió en una de las voces más persistentes del movimiento. Como muchas de las otras madres, pasó de un dolor privado e inmenso a una pelea pública que requería energía, valentía y una capacidad de sostener la indignación durante años sin que el desgaste la silenciara. Esas mujeres aprendieron sobre procedimientos legales, sobre recursos constitucionales, sobre cómo hablar ante medios de comunicación y ante funcionarios de gobierno. Aprendieron porque no había otra opción, porque sus hijos no estaban para aprender nada más, y alguien tenía que hacerlo por ellos. Hay algo que merece ser dicho sobre el costo personal de esa militancia. Las madres del movimiento 5 de junio no solo perdieron a sus hijos, perdieron también, en muchos casos, años de su vida que en otras circunstancias habrían dedicado a recuperarse, a reconstruirse, a encontrar la manera de seguir adelante. El duelo que se ejerce en público, en los pasillos de los juzgados y frente a las cámaras y en las marchas del aniversario, es un duelo que no siempre puede hacerse también en privado con la profundidad que necesita. Algunas de esas mujeres reconocieron en distintas entrevistas que la lucha las había sostenido cuando el dolor amenazaba con hundirlas completamente, pero que también les había cobrado un precio. Que había momentos en que necesitaban simplemente llorar sin que nadie las estuviera mirando, y que esos momentos eran difíciles de encontrar cuando te has convertido en el rostro público de una causa. Esa dimensión humana de su historia es inseparable de la dimensión política, aunque frecuentemente quede en un segundo plano. Una de las batallas más importantes que el movimiento 5 de junio libró fue por el acceso a la información. Los documentos sobre la concesión de la guardería, sobre las inspecciones realizadas, sobre los vínculos entre los dueños y los funcionarios, no fueron entregados con transparencia ni con rapidez. Fue necesario luchar por cada expediente, por cada acta de inspección, por cada contrato, y lo que esos documentos revelaban, cuando finalmente llegaban, era frecuentemente peor de lo que se había supuesto. Inspecciones que certificaban cumplimiento en instalaciones que no lo cumplían, renovaciones de contratos sin las verificaciones que la ley exigía, un sistema diseñado en sus detalles cotidianos de operación para funcionar de espaldas a la vigilancia real. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fue llamada a pronunciarse sobre el caso en distintos momentos. En 2013 emitió una resolución en la que determinó que el Estado mexicano había incurrido en responsabilidad por las deficiencias en la supervisión del sistema de guarderías subrogadas. No fue una resolución que enviara a nadie a la cárcel, pero fue un reconocimiento institucional de algo que las familias habían sabido desde el principio, que esto no había sido solo una tragedia. Había sido una falla del Estado. Esa distinción importa enormemente. Cuando una institución pública reconoce que falló en su responsabilidad de proteger a los ciudadanos más vulnerables, está diciendo algo sobre sí misma que va más allá del caso específico. Está diciendo que el sistema que administra tiene fallas que no son accidentales, que responden a incentivos y a dinámicas que el sistema mismo genera. Y al decirlo, aunque sea de manera formal y fría en el lenguaje de una resolución judicial, le está dando a las familias una herramienta que no es menor: la validación oficial de que su dolor tenía una causa y que esa causa tenía nombre. Pero el reconocimiento judicial de la responsabilidad del Estado no se tradujo automáticamente en las condenas penales individuales que las familias reclamaban. El proceso penal siguió su camino tortuoso, con acusados que iban y venían de la situación de prófugos a la de detenidos, con recursos legales que agotaban la paciencia y los recursos económicos de quienes los enfrentaban, con sentencias que cuando llegaban eran apeladas y modificadas hasta que el resultado final, después de años de proceso, resultaba difícil de comparar con lo que se había pedido en un principio. Hubo condenas. Algunos de los responsables enfrentaron penas de cárcel, pero las familias
Con razón señalaron que las penas no correspondían a la magnitud del daño causado, que varios de los principales responsables lograron eludir o reducir sus condenas a través de mecanismos legales y que el proceso en su conjunto había sido un ejemplo de cómo el sistema puede reconocer formalmente una injusticia sin resolverla completamente en la práctica. El caso de la guardería ABC sacudió también la discusión pública sobre el esquema de guarderías subrogadas del IMSS en su conjunto. Las inspecciones que siguieron al incendio revelaron que los problemas detectados en la guardería ABC no eran la excepción, sino una manifestación particularmente grave de problemas que existían en muchas otras guarderías del sistema. Instalaciones inadecuadas, personal sin capacitación suficiente, supervisión laxa o inexistente, contratos otorgados más por relaciones que por méritos. El incendio de Hermosillo fue la punta visible de un iceberg que tenía una extensión mucho mayor de lo que la comodidad oficial quería reconocer. Se implementaron reformas, se reforzaron los protocolos de inspección, se revisaron los contratos de guarderías con problemas detectados, algunas instalaciones fueron cerradas. En el periodo inmediatamente posterior al incendio, había una voluntad pública de hacer algo diferente que era, al menos en parte, genuina. Las imágenes de esos niños, el peso de ese duelo colectivo, habían producido una presión que el sistema político no podía ignorar completamente. Pero la presión se fue diluyendo con el tiempo, como suele ocurrir. Las reformas se implementaron de manera parcial. Los mecanismos que habían permitido que la guardería ABC existiera y operara como operaba no desaparecieron con su cierre. La cultura de opacidad, de contratos como favores, de supervisión que se ejerce o no se ejerce dependiendo de quién es el supervisado, esa cultura no se transforma con un decreto ni con una investigación, por más seria que sea. Se transforma, si es que se transforma, con un cambio más profundo en la manera en que las instituciones públicas entienden su relación con los ciudadanos a quienes deben servir. Ese cambio más profundo es el que las familias del Movimiento 5 de Junio reclamaron desde el principio y que con el paso de los años se convirtió en la medida más honesta del impacto real de su lucha. Las condenas individuales fueron importantes, el reconocimiento judicial de la responsabilidad del Estado fue importante, pero la pregunta que el movimiento sostuvo como brújula fue siempre más amplia. ¿Cambió el sistema? ¿Están los hijos de otros padres más seguros hoy de lo que estaban los suyos ese viernes de junio de 2009? La respuesta honesta es que sí, en parte, y que no en parte. Que hay más atención sobre las guarderías subrogadas que antes del incendio, que los estándares formales son más exigentes, que la visibilidad pública del tema es mayor, pero que los mecanismos que generan corrupción y opacidad en la relación entre el Estado y los concesionarios de servicios públicos siguen siendo los mismos. Que la presión para que esos mecanismos funcionen correctamente sigue dependiendo en buena medida de la vigilancia de ciudadanos organizados más que de la solidez intrínseca del sistema. Eso no es un consuelo, es una descripción honesta de la realidad. Hay algo que la historia de Guardería ABC comparte con otras grandes tragedias que México ha enfrentado, con Pasta de Conchos, con los sismos de 1985 y los de 2017, con distintos accidentes e incendios que han cobrado vidas que no tenían que perderse. En todos esos casos hay un momento en que la sociedad se mira a sí misma con una claridad que el cotidiano normalmente no permite. Un momento en que las complicidades y las negligencias y los favoritismos que habían funcionado de manera invisible se vuelven visibles de golpe, iluminados por el horror de sus consecuencias. Y en todos esos casos también hay una pregunta sobre qué hace la sociedad con esa claridad momentánea. Si la sostiene lo suficiente como para transformar algo, o si la deja disolverse en la rutina una vez que el dolor agudo se convierte en un dolor crónico más manejable. Las madres del Movimiento 5 de Junio eligieron no dejar que esa claridad se disolviera. Es una elección que tiene un costo personal enorme. Dedicar años de tu vida a una pelea legal y política cuando lo que quieres, lo que necesitas es simplemente llorar a tu hijo y encontrar la manera de seguir adelante, es una forma de heroísmo cotidiano que no siempre recibe el reconocimiento que merece. Esas mujeres no son activistas de profesión que eligieron una causa. Son madres a quienes la causa les fue impuesta por la muerte de sus hijos y que decidieron que si ya no podían devolverles la vida, al menos podían asegurarse de que su muerte significara algo más que una estadística en un informe gubernamental. La guardería ABC fue demolida. En el terreno donde estuvo se instaló eventualmente un memorial.
Es un espacio donde los nombres de los 49 niños están escritos, donde las familias pueden ir a estar cerca de algo que los conecta con lo que perdieron. Los memoriales tienen esa función ambigua. Son necesarios para la memoria y para el duelo, pero también corren el riesgo de convertirse en la manera en que una sociedad dice, ya hicimos algo y cierra el expediente. Las familias del movimiento 5 de junio han sido consistentes en señalar que un memorial, por necesario que sea, no reemplaza la justicia, que la justicia tampoco está completa sin el memorial, y que ninguno de los dos reemplaza el trabajo de cambiar las condiciones que hicieron posible la tragedia. Los niños que sobrevivieron al incendio de la guardería ABC tienen hoy entre 16 y 20 años. Son jóvenes que en muchos casos no recuerdan conscientemente lo que ocurrió porque eran demasiado pequeños cuando ocurrió, pero que llevan sus consecuencias en el cuerpo, en la salud, en las cicatrices visibles o invisibles. Algunos han tenido que vivir con secuelas físicas permanentes, algunos han requerido apoyo psicológico sostenido. Sus familias han tenido que aprender a construir una vida alrededor de lo que quedó después de esa tarde, que no es lo mismo que lo que había antes, pero que tampoco es nada. Hay una dimensión de esta historia que pocas veces se menciona y que sin embargo es importante, la de los trabajadores de la guardería que actuaron con valentía ese día y que también cargaron con el peso de lo ocurrido. Quienes lograron sacar a niños del edificio, quienes quebraron ventanas, quienes pusieron su cuerpo entre el fuego y los bebés que no podían moverse solos, esas personas vivieron también el trauma de lo que presenciaron y de lo que no pudieron evitar. Algunos de ellos hablaron después sobre el peso de haber salvado a tantos y no haber podido salvar a todos. Ese peso no desaparece porque el sistema haya fallado antes de que ellos entraran a esa guardería ese día. Es un peso que se lleva aunque no sea culpa de quien lo carga. La historia de la guardería ABC es, en su núcleo más profundo, una historia sobre la confianza. Los padres que llevaron a sus hijos esa mañana confiaban en el IMSS, confiaban en las instituciones del Estado, confiaban en que alguien había verificado que ese lugar era seguro. Esa confianza no era ingenua ni irresponsable. Era la confianza razonable que cualquier ciudadano debería poder depositar en las instituciones que existen precisamente para protegerlo. Y esa confianza fue traicionada no por mala suerte ni por fuerza mayor, sino por personas concretas que tomaron decisiones concretas que priorizaron el beneficio propio sobre la seguridad de los más vulnerables. Los niños que murieron en la guardería ABC no tenían manera de saber que el lugar donde sus padres los dejaban ese viernes tenía paredes que no detendría el fuego, ni salidas que no lo sacarían a tiempo, ni inspectores que hubieran mirado de verdad lo que había que mirar. Tenían meses, tenían 1 o 2 o 3 años. Confiaban en la única forma en que los niños saben confiar, que es de manera total y sin reservas, en que los adultos a su alrededor los cuidarían. Esa confianza también fue traicionada. Cuando México discute sobre corrupción, sobre la brecha entre el Estado que existe en los documentos y el Estado que existe en la realidad cotidiana, sobre las consecuencias de los sistemas opacos y los contratos como favores y la supervisión que no supervisa, la guardería ABC debería ser una de las referencias permanentes de esa discusión. No como un dato abstracto, sino como lo que realmente es: 49 nombres de niños que no llegaron a crecer porque el sistema diseñado para protegerlos los falló de la manera más irreversible posible. Esos nombres son Sofía y Alan y Javier y tantos otros que las madres del movimiento 5 de junio se han encargado de que el país no olvide. Son nombres que pertenecen a familias reales de Hermosillo, de una ciudad del norte de México donde el calor de junio es implacable y donde un viernes de 2009 el mundo de muchas personas cambió para siempre. Recordarlos no es suficiente, nunca es suficiente, pero es el comienzo de lo que tiene que seguir. La exigencia de que las instituciones del Estado funcionen como deben, de que la supervisión sea real y no documental, de que los contratos públicos no sean moneda de intercambio político, de que los lugares donde se cuida a los niños sean seguros no porque alguien lo declare, sino porque alguien lo verifica con rigor y con independencia y con la conciencia de que detrás de cada número de registro hay un bebé que depende de que ese trabajo se haga bien. Eso es lo que 49 vidas exigen, no menos que eso. Y hay algo más que esas vidas exigen, que es quizás lo más difícil de sostener a lo largo del tiempo: la incomodidad, la negativa a normalizar lo que ocurrió.
a convertirlo en una referencia histórica que se menciona con solemnidad en los aniversarios y que no cambia nada en los 11 meses restantes del año. La incomodidad de preguntarse cada vez que se escucha de un contrato público otorgado a familiares de funcionarios, cada vez que se sabe de una inspección que no se hizo o que se hizo de manera superficial, cada vez que se conoce de un lugar donde se cuida a personas vulnerables que no cumple con los estándares que debería cumplir. ¿Quién paga cuando esto falla? ¿Quién pagó la última vez? El 5 de junio de 2009, en Hermosillo, bajo un sol de junio que ya anunciaba el verano implacable del desierto sonorense, 49 niños murieron en un lugar donde se supone que debían estar seguros. Sus nombres están escritos en un memorial, sus madres los llevan escritos en algún lugar más profundo que cualquier piedra, y su historia, si se cuenta con la honestidad que merece, es también la historia de un país que todavía está aprendiendo, con mucho esfuerzo y con demasiados tropiezos, que las instituciones públicas no son un fin en sí mismas, sino un medio para proteger a las personas que confían en ellas, especialmente a las más pequeñas, especialmente a las más vulnerables, especialmente a quienes no tienen otra opción que confiar.